Bienvenidos, vencedoras y vencedores, a esta reunión de Misión Rivas. Y llamo reunión porque no venimos a dar una clase. Nos acompaña hoy el profesor José Luis García. Venimos a conversar sobre un tema. Y esto que vamos a hacer nosotros hoy, que ya lo hicimos en clases anteriores, lo pueden hacer ustedes perfectamente. Un tema cualquiera, un tema que ustedes quieran desarrollar, un tema sobre el cual ustedes tengan preocupación, pueden sentarse en mesas redondas, donde ustedes quieran, y investigar sobre lo referido y después conversar, llegar a algunas conclusiones. Esa es la única manera de ir construyendo el conocimiento. Esa es la única manera de ir construyendo nuevos saberes partiendo de nuestra propia realidad. El día de hoy vamos a tratar un tema muy controversial que tiene que ver fundamentalmente con unas condiciones económicas, unas condiciones sociales que generaron que generaron este tema, pero que este tema es a su vez o forma parte de una realidad. El tema de hoy que vamos a tratar tiene que ver fundamentalmente con el esclavismo, el racismo y la resistencia. Entonces, veamos el título del tema. Esclavitud, racismo y resistencia. ¿De dónde proviene el racismo? ¿De dónde proviene la esclavitud? ¿Cuál es la respuesta que se le da al racismo? ¿Cuál es la respuesta que se le da a la esclavitud? Nosotros venimos abordando el tema de la esclavitud y el racismo en clases anteriores y ustedes ya deben tener una idea al respecto. Las manifestaciones raciales en la Venezuela de hoy, las manifestaciones clasistas en la Venezuela de hoy, nos permiten o van a ser uno de los elementos fundamentales para nosotros estar abordando la clase de hoy al respecto. Vamos a ver unas imágenes que ilustran el trabajo que vamos a ir desarrollando en el transcurso de esta jornada. Veamos entonces las siguientes imágenes. El racismo comenzó a desempeñar un papel muy temprano. Se creía que eran seres inferiores y se suponía que fueran esclavos. África se convirtió en un continente bajo asedio. Los líderes africanos trabajan con los comerciantes de esclavos. La gente utiliza el comercio de esclavos para crear una clase de persona que se pueda vender. Por todo el continente, los raptos podían ocurrir en cualquier momento. Una madre, un padre o un hijo podían desaparecer repentinamente. Las brutales emboscadas podían tomar diferentes formas. La captura de una sola persona diseñada por un grupo muy bien organizado, una guerra entre tribus donde la derrota significaba esclavitud. El número exacto de africanos capturados y entregados al Nuevo Mundo quizá nunca se sabrá. Se ha estimado que 15 millones de africanos comenzaron el viaje a los Estados Unidos, Suramérica y el Caribe, y al menos 2 de cada 10 murieron en el mar. 15 millones de africanos al continente americano. De esos 15 millones, aproximadamente 200.000 llegaron a Venezuela. Pero vamos entonces a comenzar la discusión de hoy o la controversia o el diálogo que vamos a tener hoy con la definición de esclavo. Lo primero que tendríamos que preguntarnos es que si el ser esclavo es una condición de cualquier ser humano en cualquier parte del mundo. Por eso nosotros cuando hablamos, cuando se refieren al esclavo, nosotros el término lo cuestionamos. Porque como no es una condición del ser humano, nosotros sugerimos que se hable de esclavizado. Nadie es esclavo, nadie nunca fue esclavo. La gente fue esclavizada. Entonces pareciera que cuando se maneja el término de esclavo, se está refiriendo al esclavo porque esa es una condición del ser humano. No sé qué piensas tú, José Luis, al respecto. No, definitivamente no es lo mismo. Pareciera que fuera lo mismo, pero obviamente que hay unas grandes diferencias, no solamente de carácter
semántico. Ideológicamente hablando, en términos de las concepciones que se manejen sobre el tema, tendrá que valorarse uno y otro significado. Decir esclavo es confirmar que sí, que el individuo tiene esa condición porque así nació, y ciertamente no lo es. Esclavizado es más apropiado. De verdad que nosotros suscribimos mejor ese planteamiento, nos parece que es el más correcto, porque expresa una condición impuesta artificialmente, culturalmente, socialmente, es decir, en condiciones históricas. No es un problema de nacimiento, pues no se nace con esa condición. Se impone, alguien le impone, un grupo le impone. Entonces, total que no es lo mismo. Y lo otro que quería comentarte es que la invitación que hiciste al principio sobre la necesidad de discutir, que este tipo de ejercicios, de discusión, se repitan, se repliquen en el escenario donde están los vencedores, las vencedoras, es muy importante. Porque como nadie es dueño de la verdad, entonces es importante que haya una posibilidad de diálogo tal cual lo estamos haciendo nosotros en este momento. Sí. El tema del esclavismo sugiere una condición, como bien lo dijo José Luis, una condición que es impuesta. Entonces entramos en la diatriba. ¿Quién impone esa condición? Quien impone esa condición, como se señaló en las imágenes, es un grupo cultural que se creen superiores a otro grupo. O sea, entonces, bajo esa condición de superioridad, entonces se sugiere, entonces no solamente se sugiere, se obliga al esclavismo, se obliga a la esclavitud. Y ahí podría partir, de ese elemento podríamos partir al siguiente elemento que vamos a tratar hoy, que tiene que ver con el racismo. ¿Qué es eso de raza? Pero antes de abrir la discusión, vamos a ver la siguiente lámina que define qué es el racismo. ¿Qué es el racismo? El racismo es una concepción irracional que implica el desprecio hacia ciertos grupos humanos basado en prejuicios que se sostiene en una supuesta superioridad de otros humanos en razón de su origen étnico, cultural y social. Impide la convivencia solidaria. Copien entonces esta definición y volvemos a la discusión.
Nosotros venimos discutiendo el término de razas y nosotros en clases anteriores negábamos el término. Nosotros lo negábamos y aún lo negamos. Decíamos de que no es posible que la condición del ser humano sea determinada o sea condicionada al color de la piel. Porque en primer lugar, cuando se habla de raza, se habla de la raza negra, de la raza india y de la raza blanca. Fíjense que lo que predomina fundamentalmente es el color. En discusiones que hemos tenido en la calle con nuestros compañeros, con algunos amigos, ellos manifiestan de que sí hay distinciones, pues de que el blanco es distinto al negro, de que el negro es distinto al indio por el color de la piel. Pero vamos a dejar que en este diálogo que tenemos, a tratar de aclarar esto de las razas supeditadas al color de la piel. José Luis, para tu concepto, existen razas. ¿Tú crees que ese término está bien empleado para sugerirnos a un ser humano? No, definitivamente. Es increíble que todavía tengamos esa discusión, ¿no? A estas alturas del partido, ¿no? Pudiésemos decir. A estas alturas del desarrollo humano, del desarrollo social, que tengamos todavía esa confusión. O sea, definitivamente hay diferencias entre los humanos, obviamente. Tú y yo somos personas, pero no somos exactamente iguales. Tenemos diferencias de diferentes aspectos, en diferentes términos. Pero eso no quiere decir que tú pertenezcas a una raza y yo a otra. Pues realmente somos una sola raza, la raza humana, que es una raza con una gran diversidad de expresiones, de manifestaciones, de formas como finalmente somos físicamente, exteriormente, que tiene que ver no solamente con la pigmentación de la piel, que es lo que ha sido tomado en cuenta para hablar de diferentes razas. Pero el término raza, entonces, de esa manera que surgió en un momento determinado en el desarrollo de las ciencias sociales y específicamente en el campo de la antropología occidental, europea, para clasificar a los grupos en las sociedades y en los pueblos que comenzaban a ser conquistados y colonizados. Entonces es un concepto del colonizador. Seguir hoy hablando de razas es un concepto heredado del colonialismo. Entonces, culturalmente, si nosotros repetimos eso, simple y llanamente estamos hablando de una expresión, de una concepción neocolonial. O sea, ya no es el colonialismo, sino el neocolonialismo, la forma nueva que ha tomado el colonialismo en el planeta. Fíjate que cuando hay condiciones, y eso lo estábamos conversando ayer, hay condiciones en que las personas se sugieren o sugieren hablar de razas cuando tratan del negro o del blanco. Ellos dicen, por ejemplo, que es imposible negar que un negro es distinto a un blanco. O sea, que el color de la piel es distinta, el cabello es distinto, los labios son distintos. Y entonces, ¿por qué no son razas? Son características fenotípicas implícitas en un ser humano o que están en un ser humano. Entonces, ¿cómo nosotros nos planteamos esto de que no existen las razas cuando fíjate que esas características son distintas? Pues? Sí, obviamente la característica exterior es que hay una diferencia exterior en ciertos aspectos somáticos, pero genéticamente somos exactamente iguales, o sea, tenemos la misma constitución genética y los avances que se han podido alcanzar en el campo de la biología molecular, pues, que es un campo muy especializado, que han demostrado que nuestra carga genética es exactamente igual, sea el hombre blanco, sea el hombre chino, el hombre de África, el hombre de América, todos tenemos una carga genética exactamente igual. Entonces, lo que hay son unas diferencias exteriores, pero eso no significa que una de esas diferencias determine la superioridad o la inferioridad de uno de nosotros. Eso es absolutamente absurdo. Por eso la definición que se hace, que acabamos de incluir en la lámina anterior, es muy precisa. Es una concepción irracional, es un prejuicio que está fundamentado en la supuesta superioridad. Entonces, cuando alguien se considera superior, por supuesto, termina pensando que alguien tiene que ser inferior que él. Y esto es el motivo y el inicio de una cadena de sucesos y de la historia
digamos, fundamental del planeta a partir de los procesos de lo que llamaron ellos, los europeos, descubrimiento, la conquista y la colonización en tierras de América. Yo decía que el término de raza estaba tan marcado para lo que es América, porque América es el único continente descubierto. Y yo decía que si nosotros aceptamos el mestizaje fundamentado principalmente en el color de la piel o en lo de la raza, yo les preguntaba, bueno, entonces, ¿por qué el blanco pelo negro que se une al blanco cabello amarillo, ahí no hay mestizaje? ¿Por qué no hay mestizaje? Son distintos, tienen el cabello de color distinto. ¿Por qué un blanco alto y una blanca baja, ahí no hay mestizaje? ¿Qué es lo que es diferente? Ahí es donde yo digo, bueno, entonces resulta que la condición de raza está sugerido a lo que tú bien hablabas, que tiene que ver con el carácter de superioridad. No, y hay otro elemento, perdona, hay otro elemento que tiene que ver con eso que acabas de señalar, cuando una raza, cuando un grupo étnico tiene unas determinadas cualidades, y a lo interno de ese grupo se produce también el proceso vamos a llamar, de fusión. Puede hablarse también de mestizaje a lo interno. Es decir, al final de cuentas, la raza humana es una raza mestiza, porque el otro concepto erróneo dentro de la visión de la raza y del racismo, como equivocación conceptual, es que se supone que, ¿cómo lo explicaríamos? Que hay diferentes subrazas, y eso es absolutamente absurdo. O sea, todos somos producto de una mezcla que se inició desde los orígenes del hombre. O sea, al final no hay raza pura, que es la otra cosa que quería decirte, no hay una raza pura, no hay razas puras, o sea, tenemos una sola raza, la raza humana. Sí. Y las condiciones, yo digo que entre otras cosas, el ser humano padece, el ser humano siente, el ser humano ama, el ser humano odia. Y eso es lo que somos los seres humanos. Los seres humanos, lo menos que somos, es apariencia y color de la piel. Vamos a ver las siguientes imágenes donde van a recrear los distintos aspectos que vamos a abordar en la próxima parte de esta conversación. Vieron las imágenes, fíjense que la condición del esclavizado entonces sugiere una actividad en lo económico. Vamos a ver en el siguiente cartel el origen de esto que nosotros denominamos racismo en Venezuela. Veamos entonces el siguiente cartel. Orígenes del racismo en Venezuela. El racismo en Venezuela se origina a partir del esclavismo y el sistema de servidumbre contra las etnias aborígenes de América. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la práctica del esclavismo contra la población afroamericana. Y en tercer lugar, los antivalores culturales de los conquistadores europeos. Cuando nosotros nos referimos a los antivalores culturales, es el hecho de creerse que pertenecían a una raza superior.
copien el siguiente cartel y volvamos a la discusión. Cuando nosotros hablamos de esclavismo nos referíamos a la población, al ejercicio pues, del esclavismo, no solamente con respecto a la población aborigen, que ya lo tratamos en clases anteriores, sino con respecto a la población africana. En el cartel que ustedes vieron hace poco, ahí se refería a la supuesta superioridad de un grupo étnico-cultural, en este caso los europeos. Y cuál era la consideración que ellos tenían para el aborigen. Pero cuál era la consideración que ellos tenían o cómo consideraban ellos al negro, a la población negra del África, a la población africana. Yo voy a hacer una lectura de la profesora Ligia Montañez en un libro donde ella cita lo siguiente. Si bien todo racismo implica que un grupo étnico se asume como superior y en consecuencia asume a los otros como inferiores, en el caso de la esclavitud de africano, el blanco europeo ni siquiera estimó al negro como ser humano inferior, simplemente no lo consideró ser humano, lo consideró cosa. ¿Qué les parece el comentario? O sea, el africano no lloraba, el africano no reía, el africano no procreaba, el africano no tenía familia, porque para ser considerado cosa es que, bueno, era sencillamente una cosa, no padecía, no sufría, no moría, era un ser mercantilizado totalmente. Eso que esclavizaron al africano es lo que en los muchos libros de historia ustedes van a ver como civilización, una civilización criminal. No sé qué piensas tú al respecto. Bueno, no, que casi que sobran los comentarios, ¿no? Si somos estamos hechos de sensibilidad y sentimos una profunda solidaridad por nuestros semejantes, como es lo correcto, pensar, evaluar esa cita que hace que tú acabas de leer de la profesora Ligia, es realmente abominable. Esa cifra que manejábamos al principio, 15 millones de hombres, mujeres, niños
desarraigados de su territorio para convertirlos en mercancía, pues eso creo que es uno de los daños de mayor significación que ha vivido la humanidad a lo largo de todo nuestro desarrollo como especie, la especie humana, la raza humana. Fíjate, a partir del racismo se crean o se sugieren condiciones económicas y sociales. Es decir, el africano es incorporado a una actividad económica colonial y ahí se le da un rango social. Ese rango social era el más bajo, el peor, no tenía derecho a nada. Bueno, era considerado cosa, ni siquiera ser humano. No solamente por la corona española, sino también por la Iglesia Católica. La Iglesia Católica no tuvo ninguna consideración para el esclavizado africano. Quiere decir entonces esto que esa condición de raza que propusieron los españoles también le da una consideración de clase inferior. En el estatus económico social también entonces ellos son excluidos, son marginados, son llevados al extremo, el extremo que tú presentaste de la pirámide en la clase anterior, al extremo inferior de esa estructura económico-social. Tan es así que se sugiere entonces que el racismo no solamente se vea desde el punto de vista de lo que es la connotación ideológica, sino que también forma parte del clasismo. Eso que acabas de decir, permíteme que lo complemente. El racismo es una concepción ideológica. Es decir, para cometer esas atrocidades había que justificarlas. O sea, es un problema de las mentalidades, del pensamiento. Había que justificar con todos los argumentos a la mano de carácter filosófico, religioso, la pseudociencia, porque desde el punto de vista científico es imposible sostener ese tipo de argumentos, pero utilizando negativamente, tendenciosamente algunos conocimientos de origen científico, se puede demostrar eso. Un poco el extremo lo vivimos con el holocausto de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial, que es otra expresión de la barbarie, ¿no? A nombre de la supuesta superioridad de unos individuos sobre otros. Entonces, yo creo que pudimos sacar un poco esas conclusiones, César, para nuestros amigos, los vencedores y las vencedoras. El racismo es un problema del pensamiento, es un problema ideológico para poder justificar todas estas cosas que hemos estado señalando desde el principio de esta conversación. Vamos a ver el siguiente cartel donde se presentan entonces algunas características de esto que le estamos hablando. Veamos. Racismo y clases sociales. En la sociedad colonial, generalización de los prejuicios racistas de las clases dominantes contra las clases explotadas. En la sociedad venezolana contemporánea, clases explotadas y excluidas, trabajadores, obreros, campesinos como objeto de racismo. Es decir, el racismo ya no lo vemos en la sociedad venezolana contemporánea de una manera clásica, porque se han avanzado en algunas cosas con respecto al racismo, pero lo vemos entonces en la discriminación económica, en la discriminación de los derechos a la educación, a la salud, en lo que bien expresa el cartel, en una clase explotada y excluida. Copien el cartel y volvemos a la discusión.
En la Venezuela de hoy nosotros vemos cómo el racismo clásico pareciera pasar a otro nivel, que es el clasismo ese de excluido, de gente o de grupos sociales que se creen no solamente dueños de la riqueza, que se creen dueños del territorio, sino que también se creen dueños de la gente, que se atreven a decir cosas horribles. Esas manifestaciones clasistas que sugieren además un racismo, la podemos ver de muchas maneras y de variadas formas. Vamos a ver entonces en la siguiente diapositiva algunas de esas manifestaciones o cómo se expresan esas manifestaciones en la Venezuela contemporánea. El racismo y sus manifestaciones en la sociedad venezolana actual. Formas explícitas y formas implícitas. En los mensajes de los medios de comunicación social, en el currículo oculto, en el sistema escolar y en la cotidianidad social y cultural. Copien esto y al regreso vamos a hacer algunos comentarios de lo que ustedes están copiando, que es lo que está en el cartel. Los medios de comunicación tienen una influencia terrible sobre la profundización y mantener vivo ese concepto racial. Nosotros vemos cómo en las propagandas de televisión, cómo en los programas de televisión, cómo cuando se hace comentario en televisión, sobre todo en esta Venezuela que hoy está tratando de llevarnos a todos a unas condiciones
de igualdad ante los derechos a partir de lo que nosotros decidimos que tenía que ser nuestro país, que está reflejado en la Constitución, vemos el ataque indiscriminado de los medios hacia los sectores populares, hacia los más pobres, hacia las personas que no viven en las mejores condiciones económicas. Y lo otro es las expresiones que diariamente nosotros vemos en las calles cuando se refieren a una persona de color. Claro, eso está en el inconsciente histórico, eso está en el inconsciente de nosotros como sociedad, pero eso tenemos que cambiarlo en algún momento. Entonces tenemos que ir reflexionando para cambiar eso. Lo primero que hay que abolir es el concepto de raza. Hay otro que tiene que ver con el currículo, y yo quisiera que José Luis nos hiciera el comentario de qué está detrás de la escuela, qué está detrás de eso que se diseña en los programas escolares, que de una u otra manera sugiere también el racismo. Hay formas de discriminación racial que son muy violentas, muy explícitas, ¿no? Como lo decía el cartel que acabamos de ver. Y esa no deja ningún lugar a duda, ¿no, César? Sobre la práctica, la actitud de alguien que se expresa de manera racista. Pero hay formas más sutiles que pasan así como desapercibidas, que es lo que denominamos las formas implícitas de racismo. Y con eso es que hay que tener mucho más cuidado, porque una cosa está muy clara: durante el periodo de la colonia, el racismo era abierto, descarado, ahí no había ningún tapujo para expresarlo, no había ninguna limitación para expresarlo por parte de las clases dominantes, y sobre todo las clases descendientes de los conquistadores. Pero en el momento actual, como tú lo acabas de señalar, hay una expresión racista en los medios, con mucha frecuencia, en los medios de comunicación, televisivos, radiales, en la propia prensa escrita. Y a veces por gente que uno supone muy, muy bien formada, muy culta, muy educada, pero lleva pues un poco también esa concepción, esos valores ideológicos erróneos. Pero quisiera insistir en el problema de las formas implícitas. Y en el currículo, eso que aparece en el cartel como currículo oculto, no es más que todo aquello que se hace en el ámbito escolar, en la escuela, en el preescolar, en el nivel medio, en el propio ámbito de la universidad, en el nivel superior de la educación. Y no está explícitamente contenido en los programas. Porque los programas nuestros, por ejemplo, en educación básica, no aparece por ninguna parte que se desarrollen actitudes racistas y de discriminación racial. Obviamente que no. En eso nuestros programas son muy avanzados. Sin embargo, quienes ejecutamos el currículo, es decir, los programas y todos los contenidos y desarrollamos toda la práctica pedagógica, somos sujetos, somos personas que pensamos. Y en nuestro pensamiento, si no tenemos el debido cuidado, podemos nosotros expresar y tener una práctica también racista, a veces de manera muy inocente. Y entonces es muy frecuente que en el medio escolar, a pesar de que expresamente se prohíbe la discriminación, terminemos teniendo prácticas discriminativas contra personas, contra niños, contra niñas, contra jóvenes, contra adolescentes, contra adultos, solamente porque o tienen una característica de la que tú señalabas anteriormente, de piel oscura, o todo lo que no parezca blanco europeo, entonces así como sospechoso. Entonces expresiones cotidianas como que, bueno, ¿cuál se me puede ocurrir? Tenías que ser negro, ¿sí? Con razón te equivocas tanto, pues es que tu ascendencia es de negro, es de indio, es de sí, etcétera, ¿no? Ese tipo de cosas. Vamos a ver qué quedó o qué nos queda o qué tenemos de esa herencia africana. Vamos a ver en el siguiente cartel eso bonito, eso que resistió, eso que perduró, eso que se nos quedó. Veamos entonces el siguiente cartel. Endorracismo y vergüenza étnica. Condición de autorracismo y complejo de inferioridad en personas pertenecientes a un grupo étnico objeto de discriminación. Es producto de un sistemático proceso histórico de aprendizaje clasista y racista provocado por los grupos privilegiados.
¿Cuál es la respuesta entonces a eso que nosotros se denominó racismo y endorracismo? Una resistencia étnica y cultural. La resistencia étnica y cultural tiene que ver con los bailes, tiene que ver con nuestra forma de hablar, tiene que ver con nuestro asumirnos africanos, tiene que ver con inclusive nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar. Hasta el mismo Simón Bolívar fue amamantado por una negra o por una africana. Eso nos dice mucho de esa bondad del africano, de esa bondad del ser humano, de esa bondad de lo que hoy estamos llenos nosotros. Asumirnos africanos, asumirnos indios, asumirnos europeos, culturalmente, eso es lo que nos quedó fundamentalmente en la clase de hoy. Yo te apuesto, si es que aquí se puede hacer apuesta, de que ponemos una música de tambor y entonces hay algo que te dice por dentro, baila, baila, baila. Sí, sí, sí. Es la verdad, es la verdad. Seguramente. Entonces nosotros nos asumimos venezolanos, la Constitución establece que somos multiétnicos, multicultural, nos asumimos africanos, nos asumimos blancos, nos asumimos indios, nos asumimos unos venezolanos maravillosos, llenos de esta gran cantidad de diversidad cultural. Orgullosamente, orgullosamente venezolano. Síntesis de toda esa amalgama de expresiones del hombre, de la mujer, que existe sobre la tierra. Bueno, por mi parte, muchísimas gracias, César, por permitirme estar en esta oportunidad con este equipo y con todos los amigos vencedores y vencedoras. Sigan adelante y espero que hayan aprovechado al máximo esta clase de hoy. Más que clase, como dijo César al principio, esta conversación entre nosotros. Bueno, vencedores y vencedores, nos vemos en la próxima clase. Negros, indios y blancos, esos somos. Recuerden, no dejen de bailar, no dejen de comer lo que somos nosotros, las manifestaciones que tenemos. Sentirnos bien orgullosos, no importa que traten esos sectores de discriminarnos, nosotros somos, siempre seremos lo que hemos sido. Vencedores. Así es, así es. Hasta luego.